¿Sabían ustedes que nuestro cerebro cada vez tiene menos tolerancia al estrés, al estímulo? Vivimos en un mundo de corre-corre, vivimos en estrés y realmente eso es lo que está enfermando a la humanidad. Hoy estamos con este gran amigo, Carlos Jaramillo, y vamos a aprender algunas técnicas y también ejercicios para que empecemos a tranquilizar nuestro cerebro, a tener una mente más tranquila, en paz. Eso hace que vivamos de otra manera, tranquila y feliz. Carlos, bienvenido. Como siempre, un gusto verte y compartir contigo. ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, para todas las personas que van a compartir con nosotros este programa y feliz de como siempre estar aquí aportando valor contigo y hablando de estos temas tan importantes para el desarrollo personal. El estrés, diríamos que es la pandemia de este siglo, ¿verdad? Es, es la pandemia y hablando justamente de la pandemia que ya llevamos que 6, 7 años, Uy, 6 años, desde eso ha generado un cambio profundo en la manera de entender el cerebro. Y hoy lo vemos porque ya hay resultados a nivel científico, cómo vivimos en un mundo supremamente sobreestimulado. Tenemos un sistema nervioso que ya por defecto está en hiperalerta, está en hipervigilancia, está en rumiación. Entonces no nos damos cuenta que eso está generando en nuestra vida en 3 niveles unas implicaciones negativas súper altas, a nivel somático, a nivel psicológico y a nivel conductual, en la manera como nos comportamos y nos relacionamos con los demás. Cada vez menos tolerancia a las relaciones, cada vez más conflictos, cada vez más niveles de irascibilidad, porque estamos todo el tiempo en hiperalerta. cada vez estamos más reactivos y cada vez se nos complica más relacionarnos con el mundo, no solamente con otras personas, sino con las situaciones que llegan a nuestra vida, con cada uno de los desafíos que se nos presentan, porque así seamos positivos, tengamos una vida tranquila, lo que sea, pues la vida trae desafíos cada momento de nuestra vida. ¿Qué hacer entonces para que podamos darle un poco de tranquilidad, de paz a nuestro cerebro, a nuestro corazón? Yo creo que lo primero es entenderlo, entender cómo funciona, porque desafortunadamente las personas no entienden cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y mientras no entendamos cómo funciona, no podemos hacer autoobservación. La autoobservación es la primera herramienta o el primer indicador para yo decir, oiga, esto que me está pasando no es por la otra persona, no es por la situación, sino que me está mostrando elementos de mí, de mi manera de pensar, de ver la realidad y de sentir que soy yo quien lo debo atender y quien me debo hacer responsable. Entonces lo primero que hay que entender es que estamos sobreestimulados. Hoy en día el acceso a la tecnología, la dependencia constante del teléfono, de las pantallas, ha provocado que nuestro cerebro cambie la configuración en cómo ha sido diseñado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la amígdala, que es nuestro centro emocional, está en hiperalerta y en hipervigilancia todo el tiempo y por eso somos más reactivos. ¿Qué es la reactividad? Es una forma automática de accionar ante algo que mi cerebro interpreta como una amenaza, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia. Desde el psicoanálisis hablamos de 2 mecanismos importantes que es necesario que lo entendamos para poder entender por qué nos afecta tanto las relaciones. El primero es el mecanismo de represión, ¿sí? Entonces, cuando estamos hiperestimulados y reactivos y sentimos que una emoción nos desborda, ¿qué hace el inconsciente automáticamente? Guarda la emoción. Eso se llama reprimir, ¿sí? No es que la emoción se procesó, eso se llama supresión, que es cuando lo hago de manera La consciente. encapsuló, La encapsuló y ahí se queda, pero y ahí está. esa, ahí está. Y esa emoción, imagínate que nosotros en el día procesamos una ¿Cuántas? cantidad de más de 500 emociones en el día, en todo el interactuar que tenemos en el día a día. Imagínate cuando eso se empieza a acumular y no tengo mecanismos de procesar, pues ¿qué produce? Produce que se disparen los niveles de estrés, el cortisol y la adrenalina en sangre se eleva y eso afecta los niveles de serotonina, de dopamina, de endorfinas y entonces hace que yo esté en modo hiperalerta, en modo reactivo. Pero esa es una. Viene la segunda, que es la proyección, que es otro mecanismo de supervivencia que tiene el inconsciente. Y es
Cuando algo me supera emocionalmente, entonces la conciencia lo que hace es que lo saca al exterior, entonces yo proyecto en ti lo que yo no sé procesar. ¿Y qué hace eso? Que yo no te vea a ti como eres, sino que yo sesgo la percepción e interpreto desde mi historia. Y ahí es que se produce el conflicto en las relaciones. Ahí cabe perfectamente la frase que repito todo el tiempo, la gente hace cosas, la gente no me hace cosas, lo que pasa es que yo me engancho o no me engancho con eso que hace la otra gente. Entonces, yo veo el mundo realmente según lo que tengo en mi cabeza. Tengo muchas preguntas, Carlos, aquí voy a organizarlas en mi mente. Primero, ¿qué impacto tienen las redes sociales en la mente de una persona? Te juro que es impresionante. Ahorita lo hablábamos antes de prender las cámaras y nosotros que somos de otra generación, pues vemos el impacto tan grande. Ahora imagínate un niño. Pues yo tengo sobrinitos de 10, 14 años y veo que son completamente pegados a las redes sociales y que ya tienen otro mundo en su cabeza. Y dos, ¿cómo empezar a entrenar mi cerebro para cambiar ese nivel de estrés? Porque claro, el cerebro está ahí para percibir las amenazas y para defenderse, pues por eso se llama cerebro reptiliano. Pues ustedes, los que han estado en esto, ya conocen que tenemos tres partes del cerebro, por decirlo de alguna manera, y una es el reptil, que está para defendernos, recibe las amenazas, o huimos, nos congelamos, y esta es una acción natural del ser humano. Cómo aprendemos a pensar de verdad para vivir mejor. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, lo primero que hay que decir es que el ser humano por naturaleza tiene un deseo de pertenecer, ¿sí? Somos seres sociales. Nosotros no podemos sobrevivir aislados, necesitamos de la interacción con otros para poder adaptarnos y para poder vivir. Imagínate en un niño que está estimulándose a través de redes sociales. De entrada ya hay un deseo de pertenencia, y ese deseo de pertenencia en los niños, al no tener todavía un cerebro prefrontal desarrollado, un criterio para análisis, para discernimiento, para poder elegir conscientemente, pues hace que su autoestima y su identidad se construyan con base en que el otro me valide o el otro me acepte. ¿Y eso qué genera? Pues problemas de autoestima gravísimos. No es natural que un niño esté estresado, y hoy en día eso lo vemos. Eso lo vemos en consulta todos los días, que no es normal, pero se ha normalizado el hecho de hablar de niños estresados, de niños ansiosos, de niños reactivos, cuando la naturaleza de un niño que apenas está desarrollando el cerebro es que esté en plena capacidad de disfrute y adaptación del entorno. Si eso pasa en los niños, pero también en los adultos, ¿sí? Porque entonces las redes sociales se han convertido en el mecanismo de validación. Entonces, yo estoy bien si me parezco a lo que veo en las redes, pero si mi mundo difiere de eso, entonces mi vida está mal. Entonces, el mecanismo para evaluar mi vida, mis niveles de satisfacción, mis relaciones siempre están en comparación con lo que veo en redes. Y eso es peligrosísimo porque ¿qué está generando? Trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad. El más grave que hoy en día lo veo todos los días en consulta, dismorfias corporales. Pues que vemos en redes, ¿no? Que la gente sale con su outfit más lindo, obsesionados con la imagen corporal, La vida con la perfecta. autoimagen, exactamente. Entonces, ¿qué hace eso? Una persona que tenga sobrepeso y que no se acepte su cuerpo, ve eso e inmediatamente condiciona al sentir de que ella no está bien porque no encaja en esa Esa. percepción de la realidad que el mundo hoy nos vende. Entonces, lo segundo es cuáles son las herramientas. Pues lo primero es aprender a identificar cuándo estoy sobreestimulado, cuándo estoy en modo reactivo y qué es lo que estoy proyectando. Creo que ahí, Diana, viene el asunto más importante. Aprender a entender que mi manera de relacionarme con el otro se basa en la manera como yo estoy reproduciendo mi historia en el otro. Yo no veo a la persona como es, sino como a mí me gustaría que fuera. Con mi sesgo. Es un sesgo O sea, cognitivo. la otra persona es como que yo la quisiera crear a mi imagen y semejanza. Por eso cuando estamos en esa época de enamoramiento, a mí me encanta separarla de esa manera, es que nos ponemos todas las máscaras y ya cuando hay una convivencia se empiezan a quitar las máscaras. No es que la otra persona haya cambiado, es que realmente te estás dando cuenta cómo es la otra persona y que se quita tu idealización. La estamos viendo como realmente es, no es que haya cambiado, así funciona. Totalmente.
Entonces, recuerda que nuestra mente funciona en dos niveles, el nivel consciente, que es el que yo puedo identificar a partir de mi sistema de creencias, y a nivel inconsciente, que lo que hace es reproducir todas las necesidades que no fueron atendidas en la infancia. Entonces, todo eso genera mecanismos de proyección. ¿Qué es proyectar? Es poner en ti cosas que hay en mi interior, resueltas y no resueltas, ¿sí? Entonces, yo no te veo como tú eres, sino que yo te veo a través del lente de mi personalidad, tanto de mis valores, mis virtudes y mis habilidades, como también de mis aspectos no sanados o aspectos por Uy, resolver. Entonces, mira cómo la conducta está dirigida desde ese lugar. Pero, volviendo al punto inicial, cuando estamos en hiperalerta, se generan tres consecuencias a nivel somático. A nivel somático se refiere a la relación mente-cuerpo, ¿sí? Entonces, para la población hoy en día es normal tener estreñimiento, es normal los brotes de la cara, es normal tomarse una pastilla para dormir, es normal tener agrieras, es normal estar inflamado. Y digo normal porque ya es parte de la cultura popular. Todo el mundo está así. y es tristísimo Y que se no es normal. normalice, porque no es Exacto. normal, eso era lo que te iba a decir, no es normal que tú tengas una condición en tu cuerpo que pues se sale de los parámetros. Hay gente que se acostumbra a vivir con dolor de cabeza, hay gente que se acostumbra a vivir con ira, porque esa ira le causa la adrenalina y Mm. entonces vive a otro nivel, pero no tan positivo. Y decir, no, eso es normal, es que eso es lo que está pasando ahora. No, el dolor no es normal. Lo que te saca de la ropa no es normal. Lo que sientes incomodidad en tu cuerpo no es normal. Entonces, si tú estás presentando uno de esos síntomas que yo estoy diciendo, ahí hay aspectos de orden Señal. emocional que es necesario atender. Porque ¿qué es lo que hacemos hoy? Apagar el síntoma. Una pastilla, un antiácido, ¿sí? Siempre buscamos Un apagar el somnífero. síntoma, pero no vamos al origen. Entonces, hoy vemos, si tú estás presentando señales en el cuerpo, como los que acabo de mencionar, eso es un indicador de un sistema sobreestimulado y en hiperalerta. Lo segundo, a nivel cognitivo psicológico, ¿cómo lo ve? Bajos niveles de tolerancia, ¿sí? Entonces, estoy más irascible con los demás, estoy menos tolerante, estoy proyectando muchas expectativas y deseos en los otros porque yo no tengo la capacidad de por mí mismo regular el sistema. Y eso es supremamente importante. Por eso es que toda la industria del desarrollo personal se basa en lo mismo, ¿no? Y es aprender a atender nuestras propias necesidades. Mientras yo no tenga la capacidad de regular mi propio sistema nervioso, absolutamente nada externo lo puede hacer. Así es. ¿Sí? Y lo tercero a nivel conductual, que ya es la manera como me vinculo con los otros y ahí viene lo que tú dices. Ahorita hablabas de cómo encapsulábamos en el inconsciente esas emociones que no son gestionadas. ¿Qué pasa con esas emociones no gestionadas? Y no solamente pasa en la niñez, pues cuando un niño tiene un impacto frente a un suceso o una situación que no es capaz de manejar sus emociones, va a pasar esto. Pero adulto también nos puede pasar. Y es que muchos adultos de pronto se hacen los locos, lo pongo entre comillas, ante una situación como que no le hubiera afectado, pero mentiras, que eso quedó ahí. ¿Cómo se repercute eso más adelante en cualquier área de la vida? ¿Cómo te das cuenta que tienes traumas por allá que no has gestionado La todavía? represión tiene varias vías de escape, Diana. La primera y la más evidente es la somática. El cuerpo se enferma porque una emoción, un cúmulo de emociones reprimidas lo que hace es mandar señales a las glándulas suprarrenales y los niveles de cortisol y adrenalina están presentes en el cuerpo todo el tiempo. ¿Qué es lo normal? El cortisol y la adrenalina son mecanismos que están para el sistema de alerta como protección de la vida, cuando haya un peligro real. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría del tiempo se activa ante peligros imaginarios, ¿sí? Entonces, por eso la somática, el cuerpo se altera. Eso es lo primero. Esa es una vía de escape, que el cuerpo se enferme, que el sistema inmunitario se debilite y entonces pues desarrollamos enfermedades, desarrollamos lo que decía ahora, brotes en la cara, inflamación, problemas digestivos, problemas circulatorios.
cardiovasculares que hoy en día sí que es más normal aún, ¿no? Lo segundo, otra vía de escape que tiene es la salud mental. La gran mayoría de trastornos psicológicos tienen orígenes Mm. emocionales, ¿sí? Por mecanismos represivos. Y te hablo de trastornos como un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de depresión mayor, trastorno límite de personalidad, trastorno afectivo bipolar y puedo seguir nombrando varios. En su gran mayoría, la génesis de esos trastornos es por emociones que no han sido procesadas. Otro, mecanismos evasivos como los vicios, ¿sí? Mecanismos de evasión ante incapacidad de procesar emociones. Alcohol, drogas, Alcohol, ludopatía, drogas, compras compulsivas, sexo compulsivo, deporte deporte compulsivo también es compulsivo, una, ¿no? wow, sí, Esa es una nueva que hoy en día vemos que el la deporte también obsesión. se ha convertido en un mecanismo de evasión de la realidad. La ludopatía, ¿no? La adicción al juego también es otra forma de mecanismos de evasión. Entonces está saliendo Mm. por la salud física, por la salud mental y mecanismos de evasión como las adicciones. Miren que la información ya está en cualquier parte, la pueden escuchar, sentir y asimilar. Ya no hay disculpa para seguir normalizando todos estos síntomas. Ahora, algo bien importante, Carlos, cómo empezar a trabajar, cómo sé cuál es el trauma que tengo por allá escondido o no lo tratemos tan fuerte, porque todos los seres humanos sin excepción tenemos traumas, yo estoy segura de eso, Todos. grandes o pequeños, pero todos sin excepción tenemos. ¿Cómo saber qué me pasó y cómo empezar a gestionarlo para que cambie mi realidad? Es que el problema del trauma no es que esté, el problema del trauma es cuando me hace disfuncional. ¿Y cómo sé cuándo es disfuncional? Cuando altera o mi salud, o mis relaciones, o mis niveles de paz interna, ¿sí? Pero todos tenemos trauma y en cualquier momento de la vida lo podemos Sale, desarrollar. claro. ¿Qué es un trauma? De la manera más sencilla, es un evento tan intenso que el cerebro emocional no lo puede procesar, entonces lo que hace es capturarlo como peligro. Y puede ser pequeñito o grande. Vi a mis papás peleando y me Exacto. impactó mucho. Yo tenía 5 años. O vi que hubo un accidente y vi una cosa espantosa. O sea, pueden ser. Entonces, trauma siempre va a haber, no es que no los haya, es cuando identifico que el trauma me hace disfuncional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que aprender a identificar es cómo estoy midiendo primero mis niveles de energía. Ese es el primer indicador para uno saber que no está en hiperalerta. Cuando siento agotamiento mediodía y ya no tengo energía, eso es un mal indicador de energía vital, ¿sí? Cuando tengo los síntomas que dije al inicio, es un mal indicador de que estoy en hiperalerta. Cuando tengo dependencia a algún estímulo cualquiera, el café o algo para necesitar energía, porque el cuerpo por sí mismo la produce, pero cuando yo necesito estímulos externos para tener energía, es un indicador de un sistema nervioso en hiperalerta, ¿sí? Eso es un indicador supremamente importante. Lo segundo, lo que tú decías a nivel psicológico. Cuando yo no tengo la capacidad de regular por mí mismo mi estado emocional, entonces lo proyecto sobre el otro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que eso está pasando? Cualquier conflicto con otro es un mecanismo de proyección. Lo que hay que hacer es identificar cómo estoy interpretando el hecho observable. Es decir, eso que me molestó por lo que me dijiste, o porque no me respondiste el mensaje, o por la razón que sea. Cuando hay alguna incomodidad en ti por Exacto, un suceso exterior. total. Ahí Lo hay que algo. tengo que revisar exactamente es una necesidad emocional en mí que no soy capaz de cubrir por mí mismo o que no fue atendida en el pasado, entonces yo la proyecto en ti. ¿Sí? Asimismo, con las personas que se mantienen juzgando, criticando, Total. hablando mal de los otros, también es una necesidad emocional. Es que el otro solamente es una forma de yo poder aprender a leer mi inconsciente. Que es que yo no te veo a ti. Yo te veo a ti a través de los ojos de mi historia. Y mi historia está sesgada. Porque en mi historia hay necesidades que no fueron cubiertas. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Buscar que seas tú la que la supla. Pero como eso no es posible, porque tú también tienes tu propia historia, entonces son dos egos con historias distintas que están buscando mutuamente satisfacerse. Y Anita, mira algo tan valioso como esto. Cuando nosotros no teníamos en la industria de la alimentación el consumo de azúcar,
La gente no se lavaba los dientes y los dientes no se dañaban. La crema dental, el cepillarse los dientes ha sido una necesidad construida en la historia de la humanidad. ¿Para qué digo esto? Porque hoy en día la tecnología es una realidad y no se va a ir, va a estar presente de aquí en adelante. Ya hace parte de nuestra vida, necesitamos mecanismos adaptativos a ella. Hoy en día una persona que no medita es una persona como que no se lava los dientes. Es una necesidad imperante hoy en día. Y meditar, quítenle todo el misticismo, la religiosidad y cualquier componente que le pongan. Meditar es simplemente un mecanismo de autorregulación a través de la respiración, no es más. Que debería hacerse en la mañana y debería hacerse antes de dormir. Ese es un mecanismo para aprender a regularizar el sistema. Y una sugerencia final para todos, no normalicemos conductas que no lo son. Queremos aprender a regular el sistema, enfoquémonos muy bien en aprender a respirar conscientemente. Es la herramienta más sencilla y más práctica que tenemos para aprender a bajar la hiperalerta del sistema nervioso, y eso hace que podamos adaptarnos mejor al entorno. No normalicemos dolores, no normalicemos maltratos, no normalicemos comportamientos que no nos hacen sentir bien. Recuerden, si quieren vivir a otro nivel, hay que pensar distinto y empezar a creer. Besitos a todos, gracias. Nos vemos luego para que escribamos juntos una nueva página de este día.